Bienvenido a Proyecto Génesis 2026. Soy Rafael Ortega Reyes, tu anfitrión. ¿Qué pensarían quienes nos escuchan si les dijera que el manual más antiguo sobre cómo sobrevivir a la incertidumbre y al fracaso total no fue escrito por un gurú moderno de Silicon Valley? Ah, claro, no, para nada. Exacto, sino que tiene miles de años y de hecho empieza con un tipo aterrorizado que está mintiendo sobre su esposa. Sí, literal. Bienvenidos a este análisis profundo. Hoy nos vamos a meter de lleno en una exploración que, la verdad, está fascinante. Vamos a estar desmenuzando el texto, artículo 4, Génesis 12 a 25. El Dios que promete y camina. Así es. Que fue escrito por Rafael Ortega Reyes. Y es un texto súper revelador. Sí, totalmente. Y bueno, nuestra misión en esta sesión es tratar de entender por qué de pronto la historia de la humanidad, según estos relatos, decide dar un volantazo. O sea, enfocarse en una sola persona que además está llena de defectos. Es que, fíjate, es un volantazo muy radical. Si uno lee los primeros textos de la antigüedad, lo normal es encontrarse con escalas masivas, ¿no? Ajá, como cosas épicas. Exactamente, diluvios que borran el mapa por completo, imperios colosales cayendo, la Torre de Babel. Claro. O sea, es el caos cósmico puro con la humanidad entera moviéndose así, en bloque. Sí, como en estas películas de desastres. Ándale, justo. Pero la genialidad del análisis que nos plantea el autor aquí es mostrarnos cómo el relato frena en seco, olvida el universo entero y hace un zoom microscópico a la tienda de campaña de una sola familia. Una familia común y corriente, además. Exacto. Común y corriente en el Medio Oriente, la familia de Abraham, y según el teólogo von Rad, la idea central es que la restauración de un mundo que está fracturado no se va a lograr con nuevos sistemas abstractos o fundando más imperios. Ok. Sino a través de una relación personal histórica y sobre todo súper imperfecta, que responde a esa gran pregunta de cómo vive alguien que aprende a caminar en medio de la incertidumbre. A ver, vamos a desempacar esto. Porque bueno, al leer el artículo y las fuentes que cita, te das cuenta de que esto funciona increíblemente bien como un espejo de la psicología moderna. Sí, definitivo. O sea, es un viaje sobre cómo lidiar con el hecho de no tener el control absoluto de tu vida. Totalmente. Y todo arranca con una ruptura que es brutal. Ajá, el famoso sal de tu tierra y de tu parentela, ¿no? Exactamente. Génesis 12. Es literalmente un empujón fuera de la zona de confort. Sí, un desplazamiento físico y emocional. Claro. Lo que el análisis subraya aquí, apoyándose en la visión de Westermann, es que la fe o la confianza no empiezan como una idea intelectual bonita que tienes sentado en un sillón. Ah, no, claro que no. Empiezan con movimiento. Lo divino, irrumpe en la estabilidad para obligar a abrir un futuro nuevo. Y fíjate en el nivel de incertidumbre. Sí, está cañón. O sea, no hay un mapa detallado sobre la mesa. Solo hay una dirección general, es dejar el puerto seguro sin saber cómo se ve el destino. Y hay un punto de Sarna ahí que me pareció súper interesante, que dice que no es un privilegio de un club exclusivo, ¿verdad? Exacto. Sarna lo aclara muy bien. No es que Abraham haya ganado la lotería para él solo, sino que es una responsabilidad. El llamado es para bendecir a todas las familias de la tierra. ¡Wow! O sea, está cañón pensar en el nivel de ansiedad que eso genera. Trasladándolo hoy para nuestra audiencia, es como ese momento en que, no sé, alguien decide renunciar a un trabajo corporativo súper estable. Uy, sí, el típico salto al vacío. Exacto, de esos trabajos que te pagan a tiempo y tienes todos los beneficios y tus vales de despensa, todo, para emprender un proyecto propio desde cero. Sí, donde no hay garantías. Ninguna garantía de éxito a fin de mes. Solo existe esa convicción interna de que, pues ya, es hora de moverse. Obliga a salir de la zona de confort. Tal cual. Pero a ver, hay un detalle en el texto que me brinca mucho y quiero que me expliques. Dime. Mientras avanza hacia lo desconocido, resulta que Abraham va construyendo altares por donde pasa. Así es. O sea, no hace casas, hace altares. Esa es una observación clave, y von Rad hace mucho énfasis en esto con los versículos del 4 al 9. No se trata de romantizar el viaje ni de que todo es perfecto. Ajá. El texto nos muestra una alternancia constante entre moverse y, detenerse a asimilar lo que está pasando. Ok. El autor explica que lo divino acompaña los trayectos. O sea, no solo está esperando en la meta final con los brazos cruzados a que llegues.
Esos altares son como la materialización de una memoria espiritual en medio de todo este caos. Ay, me encanta. O sea, yo lo veo como que esos altares son como... Haz de cuenta clavar chinchetas en un mapa cuando estás perdido en un bosque inmenso. Exacto, una marca. Sí, o como un diario personal. O sea, no estás construyendo un refugio permanente ahí, solo estás dejando una marca física que dice, por aquí pasé, aquí tuve claridad por un segundo, aquí sentí que esto tenía sentido. Sí, totalmente. Y cuando te vuelve a entrar el pánico 3 kilómetros adelante porque no ves la salida, pues miras hacia atrás y ves esa marca. Documentan los pequeños triunfos cuando el objetivo final se ve lejísimos. Es que es un mecanismo de supervivencia psicológico tremendo para no volverse loco en el proceso. Pero me gusta esa imagen tuya, ¿eh? Solo que hay que sumarle algo un poco más crudo. A ver, ¿cómo qué? Pues que dejar esas marcas de claridad no te vacuna contra el fracaso. Ah, no, obvio no. Porque mucha gente suele pensar que si ya diste el gran salto fuera de tu zona de confort, si ya, entre comillas, tienes fe o un propósito, todo te va a salir perfecto. Claro, que ya eres invencible. Exacto, que te conviertes en un héroe intocable. Tras este relato, destroza esa idea de inmediato. Híjole, sí, y ese instinto de supervivencia egoísta nos lleva a un punto que, la verdad, te saca muchísimo de onda al leerlo. Sí, el descenso a Egipto. Exacto. El supuesto gran héroe, este líder, desciende a Egipto por una hambruna y ahí entra en pánico total. Miedo puro. Por puro y físico miedo a que lo asesinen, presenta a su esposa Sara como si fuera su hermana. Básicamente la pone en la línea de fuego. Así es. Arriesgándola a un abuso terrible, o sea, todo para salvar su propio pellejo. Es de una cobardía monumental. Monumental, sí. Es un descenso moral fortísimo. Y lo fascinante de este texto, y aquí Spicer lo señala muy bien, es cómo funciona psicológicamente. Ajá. A diferencia de las mitologías antiguas, no sé, donde los héroes eran semidioses de plástico. Sí, perfectos, musculosos, valientes. Exacto, que siempre tienen la respuesta correcta. Aquí vemos a un tipo aterrado, cediendo ante el síndrome del impostor y mintiendo descaradamente. Sí, un humano o cualquiera. Y el análisis resalta que la Biblia preserva honestamente estas fracturas humanas de forma intencional, no idealiza a sus personajes. Claro, para probarnos algo. Exactamente. Nos prueba que el desarrollo del carácter y que Dios mismo trabaja con personas incompletas. La historia, no se detiene porque el protagonista falló rotundamente. Honestamente, como presentadora y como persona, es un alivio leer eso. Nos confirma que es posible avanzar siendo un desastre en ciertos momentos. Definitivo. Pero a ver, ese miedo profundo, esa mentalidad de escasez que muestra en Egipto, pues hace un contraste enorme con lo que ocurre un poco después en el capítulo 13, ¿no? Sí, cuando hay un conflicto por los recursos. Exacto. El sobrino de Abraham, Lot, y él, pues ya no caben en la misma tierra porque sus rebaños crecieron demasiado. Ya era insostenible la convivencia. Ajá, y ahí Abraham hace algo rarísimo. Cede, o sea, renuncia voluntariamente a sus derechos inmediatos y le dice a Lot, escoge tú primero la tierra que quieras, yo me quedo con el resto. Así es, para preservar la paz familiar. Buenham lo explica muy bien en el análisis. Pasa de una mentalidad de pura supervivencia a una de generosidad estratégica. Ok. Prefiere ceder su ventaja y tomar lo que quede para mantener la relación intacta, en lugar de enfrascarse en una guerra de desgaste con su propia familia. Ok, a ver, voy a ser de abogada del diablo un segundo. Venga. Si llevamos eso a la cultura actual, ya sea en los negocios o en cualquier dinámica social, ceder el primer lugar en una negociación así, pues, se percibe como una debilidad terrible. Ah, sí, te dicen que eres un ingenuo. Exacto. Te dicen que si cedes, te comen vivo, que la vida es competencia. ¿No es esto una pésima estrategia hoy en día? Pues mira, a corto plazo y desde la perspectiva del ego, tal vez sientes que te comen vivo, ¿sí? Pero contextualizándolo, míralo desde la perspectiva del juego a largo plazo. Ok. Abraham no está cediendo por debilidad o porque le falte carácter. Aquí se revela a un Dios que bendice sin necesidad de competir destructivamente y a un ser humano que está aplicando una inteligencia emocional superior. O sea, una generosidad estratégica. Exactamente. Entiende que la verdadera victoria no siempre consiste en imponerse y aplastar al oponente por un pedazo de pasto. Sacrifica la táctica inmediata por la relación.
prioriza la red de apoyo por encima del orgullo. O sea, soltar la necesidad de ganar todas las batallas. Así de simple y así de difícil. Sí, está cañón aplicarlo cuando el ego te grita que no te dejes pisotear. Claro. Pero claro, hay momentos en que las estrategias humanas, incluso las más sabias que nos acabas de explicar, pues parecen no dar frutos. Sí, y el ego falla. Pasan los años y Abraham sigue sin tener una tierra definitiva y, peor aún, sin el hijo que se le prometió. El entorno se vuelve completamente estéril. Literal y figurativamente estéril. Entonces, cuando todo se estanca y el ruido mental no te deja en paz, digo, ¿de dónde sacas fuerza para continuar? Es una gran pregunta. El texto de Ortega Reyes propone cambiar radicalmente de perspectiva visual. Primero, mirar hacia el cielo. Sí, ese momento en Génesis 15 es visualmente súper poderoso. Abraham está sumido en una crisis de duda profundísima. O sea, siente que todo el proyecto fracasó. Y con justa razón, digo, ya estaba grande. Claro. Y en lugar de darle un discurso teórico, Dios lo saca de su tienda en medio de la noche y le dice, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. ¡Wow! Casuto, uno de los expertos que cita el artículo, ve esto como una expansión simbólica de esperanza. ¡Qué bonito concepto! Sí, frente a la esterilidad visible y dolorosa de su vida cotidiana, pues se le invita a recuperar la perspectiva de la inmensidad. Fíjate que mirar las estrellas termina siendo como, no sé, el antídoto más antiguo contra el cinismo moderno. Totalmente. Te saca de tus propios pensamientos en bucle. Pero luego el relato da un giro y te dice que no solo mires hacia arriba, también tienes que mirar hacia los márgenes. Y este es el punto que me vuela la cabeza, de verdad. Ya sé para dónde vas. La historia de Agar en el capítulo 16. Sin duda. Es uno de los momentos teológicos y sociales más gigantescos de todo este texto. Y Westermann hace mucho hincapié en esto. A ver, ponnos en contexto. Agar es una esclava egipcia. O sea, es mujer, es extranjera y no tiene libertad. Tras un conflicto lleno de abuso y tensión con Sara, ella termina huyendo sola al desierto. Está en la peor situación posible. Exacto, está en el margen del margen. Es una persona totalmente vulnerable y descartable para las estructuras de poder de su época. Y es justo ahí, en el desierto, donde experimenta la divinidad y la nombra. Ella dice, tú eres el Dios que me ve. Y el peso de eso es que el relato detiene toda la gran historia principal del patriarca para enfocarse en ella. Así es, pausa todo. El Dios patriarcal de este texto, de pronto, se toma el tiempo de escuchar y atender a la mujer más marginada e ignorada del sistema. No es una nota al pie de página. No, se vuelve el centro de la escena y rompe por completo con la idea de que la divinidad solo atiende a los líderes o a los hombres o a los ganadores de la historia. Nos muestra que el dolor de los invisibles es central. Y eso nos aterriza de golpe en el presente para quienes nos escuchan. Totalmente. O sea, haciendo una pregunta incisiva, dejando de lado los debates teóricos, ¿cómo se traduce hoy esa empatía activa? Es un reto grandísimo. Nos invita a preguntarnos a quiénes no estamos viendo. Las personas que limpian nuestras oficinas de madrugada, los trabajadores informales, la gente que la maquinaria económica pues simplemente usa y desecha cotidianamente. Sí, el sistema los invisibiliza. ¿Cómo puede la sociedad moderna aprender a verlos? El texto te dice que la espiritualidad genuina no existe si no aprendes a reconocer la dignidad en quienes el mundo decide ignorar. Y es una observación que inevitablemente exige incomodidad. Sí, claro, te saca de tu burbuja. Porque en el momento en que empiezas a ver a los vulnerables de verdad, pues empiezas a cuestionar la justicia de cómo está organizado el mundo. Lógico. Y esa misma inquietud es la que lleva a Abraham a transitar hacia un debate directo y crítico con el mismísimo Creador poco después, en Génesis 18. Ah, ese es un salto narrativo tremendo cuando se discute el destino de Sodoma. Abraham se planta y, literalmente, cuestiona a la divinidad de frente. Así es. Le dice, ¿de verdad vas a destruir al justo junto con el culpable? O sea, eso no está bien. Está debatiendo con Dios. Exacto. Y lo que resalta von Rad aquí es que esto muestra una relación madura. La fe bíblica, al contrario de lo que muchos piensan, no anula el pensamiento crítico ni la responsabilidad ética. Los exige. Los exige por completo. Mucha gente asume que la espiritualidad es agachar la cabeza y obedecer sin chistar. Sí, como ser un robot. Pero el relato nos muestra que Abraham no es un súbdito ciego.
Es un interlocutor que usa su ética para defender la vida de otros. Que pasamos de este hombre que debate ferozmente para salvar a completos extraños a un hombre al que unos capítulos más adelante, en el 22, se le pide algo totalmente incomprensible: El viaje al Monte Moriah. el sacrificio de Isaac. Psicológicamente es devastador. Es probablemente uno de los textos más complejos y aterradores de la literatura universal. Y tanto Sarna como Wenham y el análisis de Ortega Reyes nos piden leerlo no como una película de terror, sino desmenuzando el mecanismo interno. Lo que está en juego aquí, y el texto lo deja claro al final preservando la vida de Isaac, no es la destrucción literal del hijo. De hecho, prohíbe el sacrificio humano, que era algo revolucionario. Sí, un cambio de paradigma total en esa época. Lo que el texto confronta es un peligro espiritual súper sutil. El peligro de convertir incluso las promesas divinas en posesiones absolutas. A ver, explícame más eso, porque suena muy profundo, pero quiero que lo aterricemos. Claro, ¿Cómo convertimos una bendición o una promesa en algo destructivo? piensa en esto. O sea, Isaac era la promesa cumplida. Era el sueño de toda la vida de Abraham. Sí, lo que esperó por décadas. El riesgo es que cuando finalmente consigues eso que tanto anhelabas, empiezas a adorar el resultado en lugar de la fuente que te lo dio. Te adueñas de ello de forma tan, digamos, enfermiza, que empieza a definir toda tu identidad. Ok, ya voy agarrando la onda. Entonces, la prueba en Moriah no busca la destrucción, busca la revelación interior. Es forzar a Abraham a soltar el control desesperado de su propia promesa. ¡Wow! Eso hace muchísimo sentido si lo ves en dinámicas de hoy en día. Pienso, por ejemplo, en el fundador de una empresa que luchó años por crearla y cuando por fin tiene éxito, se aferra tanto al control que termina asfixiando a su propia compañía. Sí, porque no saben delegar. Exacto, no la dejan crecer. O los padres que asfixian a sus hijos con expectativas brutales, tratando de controlar cada aspecto de sus vidas. Uy, sí, clásico. Porque ven al hijo como su proyectito personal y no como un individuo libre. A veces nos aferramos con tanta fuerza al resultado de algo que amamos que terminamos ahorcándolo. Es una analogía perfecta. Toda madurez espiritual o personal requiere revisar esos apegos desordenados, aprender a abrir las manos y soltar aquello que consideramos imprescindible, sabiendo que, pues, no somos dueños de nada. Exactamente. Tu identidad no puede depender de retener el control. Tienes que aprender a confiar en el proceso más allá de tu propia capacidad de microgestionar la realidad. Y el hecho de aprender a soltar nos lleva a una comprensión final que la verdad a veces golpea el ego con bastante fuerza. ¿Cuál dirías que es? Darte cuenta de que la historia, a fin de cuentas, no se trata solo de ti. Ah, totalmente. Eres solo un eslabón. Exacto. Y esto guía el cierre narrativo de todo este ciclo en los capítulos 24 y 25 con el final de la vida de Abraham. Sí, la transición hacia la siguiente generación. Vemos la búsqueda cuidadosa de una esposa para Isaac y, bueno, la muerte del patriarca. Ajá. Lo que estudiosos como Spicer destacan de este final es que el texto piensa históricamente. Dios construye un futuro más allá de una sola generación. Claro, los procesos reales toman tiempo. El propósito no se agota cuando una persona deja de respirar. Hay un legado que se extiende. Abraham muere viendo solo una fracción pequeñita de lo que se le prometió, pero muere en paz porque entendió su lugar en la cadena. Entonces, ¿qué significa todo esto en realidad? A ver, a modo de síntesis. Sí, porque hemos recorrido la vida de un tipo que empieza su viaje sin tener un mapa, que miente por cobardía, que aprende a ceder terrenos por la paz familiar. Que busca esperanza mirando las estrellas. Exacto, que descubre a un Dios que ve a los invisibles, que debate sobre la justicia y que al final, pues tiene que aprender a soltar lo que más ama. La gran conclusión de este artículo, y creo que es profundamente liberadora, es que el secreto de Abraham no fue entender completamente a Dios ni alcanzar la perfección moral. Para nada, sus errores están ahí documentados. Su secreto fue simplemente seguir caminando. Avanzar aún entre dudas, errores y silencios. El sentido de la vida no está únicamente en llegar, sino en caminar acompañado y dejar una herencia para los que vienen. Sí, formando nuevas generaciones. Si recopilamos los hilos prácticos que nos deja este texto para la vida de quienes escuchan, la verdad hay oro puro para evitar el perfeccionismo paralizante de hoy. Totalmente. Nos invita a vivir con una apertura radical al futuro, a practicar la resiliencia buscando luz en la oscuridad, literal, saliendo a ver las estrellas. Rompiendo el cinismo. Ajá.
Nos exige ejercer una compasión y empatía activa, viendo a los invisibles como Agar, y vivir con visión de legado. Entender que las fracturas no te descalifican del viaje. Exacto. Y fíjate que para despedir el análisis me quedo con una reflexión final que, no está literal en el texto original, pero construye sobre él y creo que vale la pena dejarla sobre la mesa. A ver, cuéntanos. Si el viaje de Abraham estuvo lleno de fallas, miedos y sobre todo momentos donde parecía que las promesas no se cumplirían, Que fueron muchos. sí, muchísimos, ¿qué pasaría si descubrimos que el desarrollo más profundo de nuestro carácter humano no ocurre cuando la voz nos dice claramente hacia dónde ir, Wow, ok. sino precisamente en esos aterradores y largos espacios en blanco donde parece que nadie está hablando? En el silencio total. Exacto. Es posible que la incertidumbre total sea paradójicamente el terreno más fértil para el crecimiento ético y emocional. Yo estoy seguro de que sí. Es donde realmente sueltas el control. Totalmente. Así que la invitación para nuestra audiencia hoy es reflexionar sobre sus propios silencios en el camino. ¿Qué están construyendo esos silencios en ustedes? Nos escuchamos en la siguiente exploración profunda. Si te gustó el audio, accede gratuitamente al documento base enviando un correo electrónico a tallerdeltejedor@gmail.com con la respuesta a la pregunta ¿para qué me sirven el audio y el documento base? Tu nombre completo y el estado y municipio al que perteneces. Hasta pronto.